El tiempo. Buenas tardes, licenciadas. Muy buena tarde. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos ahí sí que de Administración 4. Bendiciones a cada uno y antes de que inicie la licenciada Belén, ¿ustedes tienen alguna duda sobre los grupos de trabajo? ¿Hay nuevos? ¿Tienen todos, ya están incorporados al chat de WhatsApp, al Facebook y a Classroom? De igual manera los voy a colocar aquí al chat de Meet para que se integren, ¿verdad, jóvenes? Estoy para servirles y apoyarlos. Gracias. Gracias, Lita. Ok. ¿Hay alguna duda en relación a lo que la Ligda informó? No, todo claro como el agua. Ok, excelente. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Igual que generaciones, esta información únicamente la van a encontrar en las presentaciones. Así que vamos a hablar sobre personalidad y su relación con el mundo laboral. Ok, nos estaba diciendo la licenciada docente Julia Santizo que si había alguna duda en relación al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, ¿a qué más dijo la Ligda? ¿Qué? Facebook, ¿qué nos falta? Gracias, Ligda. Classroom. Aclaro a integrantes de los equipos de trabajo. Recuerden que la mayoría ya están completos y el que no tenga equipo de trabajo, si es necesario que me escriban para poderlos incorporar a uno, porque ya más adelante se les va a dar las indicaciones sobre el trabajo grupal para que no estén ahí batallando dónde estoy, con quién estoy y quién es el coordinador, ¿verdad? Siempre estoy pendiente al chat. De igual manera, los comentarios que ustedes me ponen aquí en el chat de Meet para poderles resolver su duda. Gracias, Ligda. Ok, perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar del tema de personalidad. Ok. La palabra personalidad proviene del griego de prosopon, que refiere a las máscaras teatrales griegas. Ese es el origen de personalidad. La personalidad engloba las características del individuo que le otorga una identidad. Cuando ustedes escuchan personalidad, ¿qué se les viene en mente? La forma de ser. La forma de ser, ¿sí? ¿Qué más? Como nuestra marca Personal. La forma de ser, la forma de actuar, cualidades, ¿ok? ¿Qué más? La manera en que se desenvuelve la persona alrededor de otra, licenciada. La manera que desenvuelve la persona. Todos son
factores que van inmersos a la personalidad o a la entidad, a esa huella digital que tiene cada una de las personas, que tenemos cada una de las personas. Frecuentemente, cuando hablamos de sobrepersonalidad de alguien, nos referimos a lo que diferencia a esa persona de los demás, incluso lo que le hace única. Al carácter, totalmente. Esa es una de las principales características de la personalidad, el carácter. Entonces, aspectos de la personalidad se conoce como diferencias individuales. A ese aspecto de la personalidad, a lo que le hace este enunciado donde dice, frecuentemente cuando hablamos sobre personalidad de alguien, nos referimos a lo que diferencia a esa persona de los demás, incluso a lo que lo hace ser único. Pero a ese aspecto, es un aspecto nada más, lo que le hace ser único a una persona, ese código, es solo un aspecto, se le conoce como diferencias individuales, digamos, esa es un aspecto nada más, pero no engloba lo que es la personalidad como tal. Sustan decía, la personalidad es la conciencia del yo, conciencia del yo. ¿Y qué es la conciencia? ¿En qué sentido nos está preguntando la conciencia, licenciada? Disculpe. Es decir, la personalidad, en el enunciado, es decir, la personalidad es la conciencia del yo, en el sentido de la percepción que se tiene o el conocimiento que se tiene de conciencia. Mire, licenciada, tal vez no lo voy a aplicar bien a lo que usted me está preguntando, pero para mí la conciencia es esa vocecita que nos dice si estamos haciendo bien o mal las cosas. No se va a reír de mí como preferiría, o verdad. No sé, ese discernimiento, esa parte del el discernimiento, se le podría decir, para diferenciar lo bueno, lo malo, ese razonamiento lógico. Me habla usted en relación a esa conciencia que nos dice, ¿verdad? Sí, pues en sí, la conciencia, pues, también está conformada desde el factor biológico hasta el factor aspectos de razonamiento en relación a los impulsos, en relación a la forma de socializar, a la forma de interiorizar. Todo esto es la conciencia, y la conciencia es el yo, ¿verdad? Sin embargo, el tema es cómo se relaciona la conciencia con personalidad. Entonces, Rothstein decía, la personalidad es la conciencia del yo, conciencia del yo, de ese conocimiento, de la percepción de las emociones y del conocimiento de sí mismo, la percepción del propio ser con individualidad, la percepción del propio ser con la individualidad, percepción de sensaciones del propio cuerpo y recuerdo de la historia propia. 3. Dice, la personalidad es la conciencia del yo, va. La percepción del propio ser con individualidad, la percepción de sensaciones del propio cuerpo, percepciones del propio cuerpo y el recuerdo de la historia propia. Eso decía Rothstein en relación a la personalidad. Sin embargo, Jean-Claude decía, es la configuración única que se toma a lo largo de la historia del individuo. Es la configuración única que se torna en relación a la historia del individuo, a la experiencia de la persona.
Coloquialmente se habla de personalidad en referencia a la firmeza y solidez del propio carácter. Entonces, no solamente es esa trayectoria de historia, la configuración del propio yo, sino también esa solidez del carácter propio. Coloquialmente, personalidad se relaciona con carácter. Sin embargo, la mayoría de autores, cuando habla sobre personalidad, definen 3 aspectos fundamentales que define define este concepto. Y puede ser lo que he heredado, lo que las circunstancias han hecho de la persona y lo que ha elegido libremente. 3 factores que se pueden encasillar. Personalidad es lo que se ha heredado, lo que las circunstancias han hecho de la persona y lo que ha elegido libremente. ¿Les hace sentido estos 3 conceptos o estas 3 definiciones? Lo que ha heredado, lo que las circunstancias ha hecho de él y lo que ha elegido libremente. 3 factores. Estos 3 factores, ¿qué les da a entender? Leámoslo. Lo que ha heredado, factores de la personalidad, lo que ha heredado, lo que las circunstancias han hecho de la persona y lo que ha elegido libremente. A entender que la persona ahí sí que está conformada por diferentes situaciones, como bien lo dice ahí, lo que ya se trae, lo que la vida nos ha enseñado y lo que uno ha elegido para bien o para mal, licenciado. Ok, excelente. Y es que la configuración única que toma a lo largo de la historia del individuo no es únicamente ese es uno de los factores. ¿Por qué? Porque definitivamente, como bien dice Ángeles, la personalidad no se puede medir únicamente por las experiencias, sino también por lo que se decide. Ya me salí de la presentación. Permítanme. Por lo que se ha hecho, por las elecciones que uno tiene, por lo que de nacimiento ya se trae y lo que las circunstancias han hecho de uno. En ese orden de ideas, factores, según esta teoría de personalidad: pensamientos, sentimientos, emociones, percepciones e intuición hacen las actitudes. Las actitudes son la suma de esos pensamientos, sentimientos, emociones, percepciones y la intuición. Hace las actitudes, pero las actitudes es un factor de la personalidad. Como el carácter, eso es un factor de la personalidad. ¿A dónde nos lleva? Estos factores. Herencia, los genes. Lo que la vida las circunstancias que nos ha tocado vivir, nuestro medio ambiente, cultura, primeros aprendizajes, normas familiares, normas grupales, sociales, todo el contexto, todo nuestro entorno impactan en nuestra personalidad. Y la situación, la decisión que nosotros tengamos. Porque ustedes mismos dirán, y no sé si han escuchado en algún momento, pero yo creo que todos los padres, la mayoría, si no estoy tan perdida, el 90% de padres guatemaltecos dice: mira mi mano, todos los dedos de mi mano son diferentes, todos mis hijos son diferentes. No sé si han escuchado eso. Pues yo lo escuché varias veces.
en este caso, nosotros podemos crecer en el mismo seno familiar, en el mismo contexto familiar, en el mismo contexto social, cultural, podemos de alguna forma crecer con nuestros hermanos y tener los mismos principios, los mismos valores, las mismas oportunidades, pero hay un punto que nos separa. Y ese punto que nos separa, esa configuración única, como dicen los diferentes autores, es la toma de decisión, lo que uno elige ser. Porque por muy parecidos que te seamos con nuestros hermanos, siempre hay una variación. Y esa es lo que nosotros decidimos ser. Y eso mismo pasa en nuestros diferentes ambientes, a nivel laboral. Las configuraciones de la persona son diferentes. Las reacciones de las personas son diferentes a las nuestras. Y como administradores profesionales en el área de personal o en el recursos humanos, tenemos que ser conscientes de que debemos fomentar una cultura dentro de una organización para alinear valores y objetivos. Que no podemos aludir o suponer que se va a tomar una iniciativa personal para que la gente intuitivamente siga un valor si nosotros no lo hemos fomentado. Y por eso es que en algunas organizaciones se definen los valores. ¿Qué es lealtad para Byron Enrique? ¿Qué es lealtad para Marina Navarro? ¿Qué es lealtad para Miguel Pereira? Pueden coincidir en un punto, pero las definiciones van a ser dispersas en relación al contexto y en relación al medio ambiente que se desenvuelve, en relación a lo que define propiamente la persona, qué es lealtad para una que otra. ¿Qué valor, qué grado de valorización tiene la lealtad para Samuel, para Carlos Moreira o para Judith González? 100, 90, 80%. Eso va a depender del sistema de valores, del sistema cultural o de las prioridades de cada persona. Por eso es que se definen valores. La organización, cuando se fomenta o establece valores dentro de la misma, tiene que definirlos en relación a qué es lealtad para la organización y qué espera que las personas que se incorporan a esa organización cumplan con la definición de lealtad definida en esa organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones saben que las personas tienen su propia personalidad, su propio sistema y que devienen de un medio ambiente diferente a lo que se pretende llegar a dentro de la organización. Por eso mismo tenemos sistemas, estructuras, manuales de procedimientos de organización. Tenemos estrategias. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos guías claras para saber hacia dónde vamos. Y para poder, de alguna forma, alinearnos a objetivos dentro de una organización. Y es de allí que deviene la importancia que tenemos todo el ser humano y principalmente administradores y los que trabajamos con personas, de conocer varias de estas características y principalmente ese autoconocimiento de qué personalidad tengo, de qué tipo de temperamento tengo y de diferentes test que nos permiten reconocer nuestras emociones, sentimientos y áreas de oportunidad para identificarlas y poder no controlar, sino
contrarrestar y actuar en forma oportuna. Entonces, elementos de la personalidad. Para efectos de examen, estos van a ser factor genético. Vamos a decir que el factor genético es el temperamento. Que deviene, nuestro temperamento se origina básicamente de nuestro factor genético. Y vamos a hablar qué es temperamento. Vamos a hablar. Sí, Alfredo, sí lo vamos a compartir. Todo lo compartimos aquí. Medio ambiente, creencias y valores. Elementos de personalidad, factor genético, medio ambiente, creencias y valores, situaciones o experiencias son las que nos forman el carácter. La personalidad tiene 3 elementos principales o básicos. Factor genético, medio ambiente y situaciones o experiencias. ¿Ustedes se podrían imaginar que el carácter está relacionado con situaciones o experiencias? Sí, licenciada, definitivamente. Okay. ¿Han visto o han escuchado últimamente, no sé, en TikTok, en algún video o en algún momento en alguna película donde dice, mi padre maneja tal marca, yo manejo tal marca de vehículo, mi hijo tal otra marca y mi nieto tal otra marca, mi bisnieto vuelve a iniciar la secuencia y del esfuerzo? ¿No han escuchado algo por el estilo? ¿O lo han visto? Ok, vamos a ver. Una analogía. Vamos a ver. Denme un chance. No sé si lo ubico. Si se los ubico, se los subo a Facebook. Ok, continuando. Y esto, de alguna forma, no sé si también ustedes han tenido la experiencia de decir, con los primeros hijos, que los primeros hijos son los más sacrificados. A los que tienen varios hermanos. Y que su mentalidad es diferente a los que uno fue consentido, supuestamente. ¿No? ¿Tampoco tuvieron la experiencia? Yo sí, licenciada, yo les hago la broma a mis papás de que yo tuve unos papás diferentes a los que tiene mi hermano. Conmigo mis papás súper estrictos. Y con mi hermano nada que ver, pues, o sea, somos los mismos familiares, pero no lo somos. Ok. Yo vice regular, mayor es más maduro, ok. Y es que sale el instinto que hablando de los factores medioambientales, que eso impacta dentro de nuestra personalidad y que a la vez impacta en nuestro carácter,
que de alguna forma, o la filosofía que se tenía es que si no te cuesta, no lo valoras. No sé si se mantiene esa filosofía, pero si no te cuesta, no valoras la importancia, el impacto del sacrificio. Y de alguna forma, pues eso ha impactado en el carácter de las personas. No obstante, por ejemplo, yo soy hermana de la de en medio, ¿verdad? De las que si ya se caía ya no se alarmaban. De las que usaba la ropa del primero. De los que ya no iban ya no eran tan como a estar al pendiente de mis tareas o de mi aprendizaje. Es decir, autodidacta desde chiquita. Y que de alguna manera fueron factores que determinaron mi experiencia, mis situaciones determinaron mi carácter. Y que si bien los mayores, en este caso como mi hermana, uno lo enviaron a la escuela y los hermanos pequeños al colegio, totalmente. Pero inclusive la cultura o la forma que se educaba. Por ejemplo, a mí, mujer, la educación no era tan primordial. Claro, como dijo nuestro compañerito Julia, ¿cómo dijo nuestro compañerito? De avanzada edad, Glita. Ah, sí, yo ya que soy de avanzada edad. Bueno, mi generación, en la cual yo estuve, se podría decir de que todavía se pensaba, mis hermanos varones era para servirles. Válgame Dios, mandarlos a las tiendas a ellos. Había que levantarse temprano y hacerles el desayuno. Entonces, todo eso definió mi carácter. Definitivamente, yo identifiqué que todos estos factores también me hacían reaccionar de forma negativa, como a la defensiva, porque estaba como que estaba en negación, no, como que no me gustaba esa situación de machismo, y entonces yo cualquier cosa que me detonaba una circunstancia machista tenía una reacción ya en mi adultez. Claro, lo he ido trabajando y he sabido identificar ciertos factores que hoy en día debo de identificar. Claro, uno debe de evaluar y ser consciente del propio yo y ir hacia atrás, hacia la historia, ver por qué yo reacciono o me detono en ciertas circunstancias que me hacen una regresión. Y por eso reacciona de diferente manera en un contexto laboral, por ejemplo. Entonces, conozco, lo trabajo y ya identifico y ya reacciono de diferente manera. Pero eso me lo ha enseñado la experiencia. Entonces, debo de alguna manera identificar mis emociones, mis sentimientos, todo eso que como administrador y no solamente como profesional, sino como persona, me puede aportar, me puede sumar a mi desenvolvimiento. Y poderlo identificar genial en las personas. ¿Por qué las personas reaccionan como reaccionan? ¿Por qué reaccionan como reaccionan? Entonces yo veo mi contexto de factor genético, mi medio ambiente, y abrazo mi historia
y digo, ya no soy la niña, soy la adulta y soy responsable de mis acciones y decisiones. Identifica. Entonces, ¿por qué hablamos de personalidad en administración de empresas? Lejos de que sea un curso de gestión de talento humano, ¿por qué hablamos de personalidad? Porque es lo que vamos a trabajar con las personas, licenciada. Perdón. Ok, gracias, Ángeles. Para entender a las personas, ¿ok? Avisaí, cuéntenos. Yo creo que es importante, buenas tardes, licenciada. Yo creo que es importante hablar de la personalidad de las personas porque es esa personalidad la que van a reflejar en su puesto de trabajo. Entonces es necesario, digamos, tener claridad de qué tipo de personalidades tenemos en cada uno de los puestos, porque en base a eso, de eso dependen los resultados de la posición en la que esté. Entonces creo que es necesario que la gestión de talento humano tenga claridad de eso y creo que es vital para todo puesto de trabajo, a mi forma de pensar. Ok, excelente. Y definitivamente esa es una de las primeras características. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién fue? Para entender a las personas, porque está rodeado de gente y uno tiene su forma de ser, y cada uno tiene su forma de ser. Yo creo que para tomar buenas decisiones, definitivamente. Hay dos factores muy primordiales para mí en esta clase de hablar sobre personalidad. No solamente conocer a lo externo. Todo va a iniciar desde uno. Esa autogestión de nuestras emociones, esa responsabilidad de nuestras actitudes, de nuestro carácter y de nuestro temperamento. La conciencia del yo. Si yo me comprometo como persona individual a ser consciente de mis habilidades, de mis competencias, de mi temperamento, me podré relacionar mejor con las otras personas. Porque si yo primero iniciamos con nosotros, digamos, esto ya es algo es un criterio personal, es un criterio de Belén León en relación a esta clase. Es que este tema de personalidad lo podamos tomar por dos rumbos y que investiguemos más en relación y que busquemos test y apoyo si es necesario, si se tiene, para ese conocimiento propio. ¿Esto por qué? Porque les va a permitir posicionarse de mejor manera, relacionarse de mejor forma, tener comunicación efectiva, poder escuchar con menor sesgo de subjetividad emocional. Porque siempre hay un sesgo emocional que interfiere en relación a relacionarse con personas. Pero si nosotros ya sabemos identificar varios factores en nuestro temperamento y carácter, podemos gestionar de mejor forma. Podemos entablar o relacionarnos de mejor forma con nuestro entorno. Sigamos. Ok. Temperamento. ¿Quién me hace favor de leer qué es el temperamento? Yo, licenciada. Ok, gracias. El temperamento es responsable de las características de las respuestas emocionales frente a estímulos ambientales. Es una habilidad innata e invariable que depende de la herencia genética, la biológica y la fisiológica de la persona.
Gracias, Giancarlo. Y es que el temperamento, estamos hablando de emociones frente a estímulos ambientales. Cuando hablamos emociones, cuando alguien le detona, un estímulo ambiental le detona una emoción, ¿ustedes la identifican antes de hablar o de reaccionar? ¿Alguien la ha identificado? No siempre, ¿ok? Concuerdo, no siempre. Pero debería de ser nuestro trabajo identificarla en ciertos momentos o en ciertos ámbitos. Poderla identificarla y poderla comunicar cuando sea oportuno. Porque las emociones regularmente son muy espontáneas. Pero si no es una emoción positiva, a veces las reacciones traen ciertas consecuencias. Por ejemplo, y pasa mucho en el ámbito laboral. ¿La envidia qué es? ¿Qué es la envidia? Sentimiento negativo, licenciada. Un sentimiento negativo. Pero en sí, que ya si es un sentimiento negativo, pero ¿qué clase de sentimiento o qué reacción o qué hace o por qué una persona puede tener envidia? Me puse a leer un poquito aquí y dice que se puede ocasionar por tristeza, enojo o un estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer lo mismo que alguien o lo que tiene el otro. Ok, perfecto. No podemos controlar de alguna manera una emoción negativa en el contexto laboral de otra persona. Evelyn, cuéntenos. Licenciada, la envidia muchas veces no necesariamente es respecto a lo material. Hay personas que envidian hasta la personalidad de otras. Totalmente, es lo mismo que nos decía Jennifer, ¿verdad? Lo que había leído Jennifer en la web y decía la carencia de algo en particular que tiene otra persona. No, no necesariamente con algo material. Por ejemplo, desear algo de la otra persona. Y inclusive esta persona que está sintiendo envidia no lo identifica o nosotros no lo identificamos. Dice envidia de la sana. ¿Existe la envidia de la sana? ¿Existe envidia sana? Es una forma romántica de justificar la envidia. Esa es envidia de la buena, dice. No, no podemos gestionar los sentimientos de las demás personas, pero sí podemos gestionar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y es ahí, es un programa de motivación para los que sienten envidia en sus corazones. ¿Será que existe ese programa? Podemos trabajar con un programa de todo motivación, dicen. Podemos trabajar con motivación con las personas que sienten envidia. ¿Qué dicen ustedes?
Hay que saberlas llevar, licenciada, y buscar cómo motivarlas a ellas y ir cambiando esa envidia. ¿Okay? Pero si la envidia es algo no tangible, creo que en esa parte, dentro de recursos humanos o dentro del área de administración, se debe gestionar en relación a los objetivos organizacionales, en relación a los valores organizacionales, en relación al enfoque de direccionar esa energía con propósito o esos objetivos, que direccionen esa energía con otras actividades. La apreciación de su trabajo. Pero sí podemos gestionar nuestras emociones. No podemos gestionar las emociones de las demás personas. Lo único que podemos gestionar son procesos, procedimientos y sistemas y un plan de trabajo para focalizar la energía de las personas dentro de las organizaciones. Yo soy de las personas que digo que todo trabajo debería haber personal de psicología dentro de las organizaciones, expertos en la gestión de las emociones, en la guía, porque ni siquiera los propios psicólogos pueden, de alguna manera, hacernos cambiar, si no podemos cambiar, si no queremos nosotros, no tenemos la decisión de cambiar. Entonces, la respuesta de emociones frente a estímulos. Por ejemplo, si tengo mucho personal que tiene resistencia al liderazgo, yo debo identificar por qué son sus respuestas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es el frente al estímulo? El estímulo, estoy diciendo la autoridad. Si tengo esa dificultad de respeto a la autoridad. No quiere decir, no de respeto, sino porque tal vez ni le está faltando respeto. Simple y sencillamente, como vimos en diferentes generaciones y las características, es de poder entablar de forma igual. ¿Verdad? Es una apreciación. Debemos identificar si esto es por ciertos rasgos de temperamento o si son ciertos rasgos en relación al carácter. Por ejemplo, a ver, ¿alguien iba a hablar? Yo, licenciada, sobre lo de la envidia, muchas veces son, así que son rasgos de personalidad que no es que traigamos biológicamente, sino que se nos desarrollan conforme al crecimiento. Yo me he dado cuenta y sí he leído un poco al respecto, que las personas que suelen ser así es porque de pequeños sus padres los comparaban muchos con otras personas. Entonces, con los hermanos o algún primo o alguien de conocido. Entonces, algo así. Es algo que desde chiquito se viene arrastrando y conforme uno va creciendo va arrastrando eso mismo hacia sus nuevos problemas, digamos, o su nuevo ambiente. Por ejemplo, a alguien que lo comparaban de chiquito con otra persona nunca va a estar conforme con quien él es. Entonces creo que también es un factor de crianza que se desarrolla de forma negativa cuando uno crece, porque si, por ejemplo, crían a un niño bien y no lo comparan con nadie, le felicitan sus logros y así, creo que ese niño va a nacer con una confianza que no va a necesitar o no le va a nacer el envidiar a alguien. Eso es lo que siento yo, ¿verdad? Ok. Y ese viene la otra contraparte. Por ejemplo, algunos autores dicen que ciertas generaciones se les estigmatizó mucho o se les
se les dio un código de conducta de felicitarlos por cada logro, entonces necesitan la aprobación. No sé si han escuchado o han leído al respecto. Necesitan la aprobación constante. Y es que es una de las características de los millennials, que así es como lo han dicho algunos sociólogos, de que han hecho ciertos estudios, ¿verdad? No es que lo diga yo, pero así es dentro de las características. Jennifer. Licenciada, y compartiendo un poquito con el tema que dice la compañera, efectivamente es así. Sin embargo, a algunas personas, aunque feliciten sus logros, pues necesitan eso, ¿verdad? Ser aprobados constantemente, porque si no lo son, ahí viene la otra contraparte, que si no les felicitan los logros, va a haber un momento donde ellos se van a sentir decepcionados, mal, y van a generar crisis o estados de ansiedad que no van a poder controlar porque están acostumbrados a ciertos rasgos de felicitación que no van a tener en su momento. Ok, entonces, todos estos factores, todas estas emociones, todas estas elementos que ustedes me han dicho que son parte del temperamento, que son parte del carácter, que no devienen únicamente de los genes, sino que también deviene de la experiencia. Es importante de que sepamos que existe dentro de las organizaciones, dentro de nuestro entorno, y que también son factores que inciden a la eficiencia y eficacia de los procesos, en la ejecución de los procesos. Y que es importante direccionar toda la planeación, todos los planes en materia de recursos humanos para no aislar, ¿verdad? Pero proyectar esa energía en diferentes actividades. No es decir, no sabemos que trabajamos con personas que tienen emociones y que van a reaccionar por diferentes estímulos ambientales. Sin ir tan lejos, las personas que vivieron el conflicto armado y que de alguna forma vivieron mucha violencia, algunos tienden a ser violentos y otros tienden a tener mucho miedo en la toma de decisiones. Y así sucesivamente, pues se van dando muchas circunstancias. Entonces, trabajamos para personas y con personas. Para personas y con personas. Y nosotros no dejamos ser una persona. Y desde ahí, desde nuestro sentido humano, debemos de siempre estar analizando nuestro entorno. Claro, hay un punto donde ya no es el hecho que debemos de direccionar, el dejar de juzgar. El dejar de juzgar y empezar a ver áreas de oportunidades. Áreas de oportunidades en el momento de decir, no de decir pobrecito o no, sino decir a través de las experiencias de otros, autogestionar nuestras emociones. Es decir, si yo tuve un jefe malo, porque así lo categorizamos, y decimos nosotros, yo no, y hablamos de esta persona, pues ya direccionar estas emociones, identificar estas características de las reacciones de las personas, porque a veces hay jefes y hay capataces. Y los capataces, pues, su concepto militar o de su concepto arcaico de actuar en su mundo y desde la plataforma o desde el conocimiento o la experiencia que tiene,
piensan que está bien. Yo no lo comparto y no voy a actuar de esa manera. ¿A él le ha funcionado o le funciona de esta manera? No lo comparto. No lo comparto porque mi actuar va a ser diferente. Porque yo puedo decir mucho y actuar poco. Entonces, nosotros como administradores tenemos una gran responsabilidad ante un mercado laboral. Y tenemos una gran responsabilidad porque somos una de las carreras sociales que trabaja con gente dentro de las, digamos, todas las carreras tienen contacto con personas. Los médicos, la prestación de servicios, pero su enfoque es más la aplicación de una ciencia física, fisiológica, es diferente. Nosotros trabajamos con personas dentro de un ambiente laboral. Los médicos trabajan con personas de una relación de autoridad. Es diferente una relación que no crea un vínculo constante como cuando se elabora 365, 364 días al año, 8 horas diarias o a veces más. ¿Cuántas horas se tienen durante el día? Un día tiene 24 horas. ¿Cuántas se duermen y cuántas se elaboran? Si hacemos la medición, salimos de las 6 de la mañana, 6, 5 de la mañana, dependiendo, para los que salen de sus casas, retornan tipo ¿qué? 5:30, 6 de la tarde a sus viviendas. Están en clases 3 horas. 9 de la noche se van desocupando. ¿A qué hora se duerme? La convivencia dentro de sus hogares se va volviendo relativo de 2 a 3 horas, porque el resto se usa para dormir. Claro, en nuestro trabajo no es nuestra familia, pero son con las personas que más convivimos. Y para no tener ese desgaste emocional, porque una persona actúa diferente a mí, debemos de identificar muchos factores propios, identificar a la otra persona para que ese desgaste no influya en mi día, por ejemplo. Y que sí influya de forma positiva en relación a mi experiencia. Ahora, si estamos hablando que el temperamento es de genes y que se detona o que tiene una respuesta en relación a los estímulos ambientales, ahora el carácter. ¿Quién me hace favor de leer lo que dice carácter? Una nada más. Uno de 81. Si gusta, Yolik. Gracias. El carácter es modificable ya que se desarrolla mediante las experiencias vividas a lo largo de la existencia en relación con el entorno ambiental en el que se desarrolla el individuo. Las vivencias que dejan más huellas son las que se producen en la infancia. Okay, excelente, Jennifer. Es modificable ya que se desarrolla mediante la experiencia vivida. Definitivamente el carácter tiene que ver con mucho con nuestro entorno cultural, social, en el ámbito donde nos desenvolvemos. Las vivencias que dejan más huellas son aquellas que se producen en la infancia.
y lo decían ustedes, lo decía Andrea en relación a la formación dentro del hogar, dentro de nuestro entorno social, de nuestras creencias religiosas, impactan definitivamente. Esas dejan más huella que las que va uno ya en la adolescencia, en la juventud. Entonces, pero el carácter es un tanto más modificable, se puede modificar ciertas conductas en relación a nuestro carácter. A diferencia del temperamento, que no es que no se pueda modificar, que es genético, que no sea imposible de modificar. Porque la experiencia le va enseñando a uno a ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, las madres tenían la costumbre de decirlo, cuando tengas tus hijos me vas a comprender. ¿Sucedió lo que decían los papás? Para los que son madres, ¿sucedió lo que les decía su mamá? No, sí, a lo mejor. No tengo muchos padres aquí entonces. ¿Les puede repetir la pregunta? Es que yo no hablo porque me va a regañar que solo yo hablo. No, yo le doy la libertad y es que este es un ambiente libre para que puedan compartir y expresarse. Definitivamente aquí ustedes tomen sus clases de carrera para poderse expresar bastante, porque aquí aquí no hay errores, aquí es aprendizaje y si yo pierdo el miedo aquí, fácilmente voy a perder el miedo en otras áreas. Entonces, definitivamente, pues, si las personas no quieren compartir, pues, ya será, como le digo yo a Julia, ¿verdad? Aquí todos ya somos mayores de 18 años. Entonces, no nos molesta, Ángeles. Nos aporta. Ok, Lick, puede repetir la pregunta, perdón. La pregunta es, si ustedes en algún momento escucharon a sus padres decir, cuando tengas tus hijos, me vas a comprender. Ay, sí, licenciada, yo estoy pagando todo lo que les hice a mis papás y mi hijo más grande, por ejemplo, miro cómo me contesta, cómo me mira, cuando yo me adelantaba a mi mamá y me decía, no va sola, y ahora me pasa a mí, pues, entonces ahí es cuando uno comprende y valora lo que es un papá. Ok. Ya no, ok, gracias Edwin. Ya no es la misma forma de Ángeles, por ejemplo, de pensar de cuando ella no tenía hijos a cuando tiene hijos. Y eso lo llevó a través de la experiencia que vive. Y así es en casi la mayoría en el ámbito. Las experiencias van marcando un antes y un después. Para la mayoría. Que lo ve. Ahora, la relación de temperamento y carácter, el carácter de alguna manera en recursos humanos o a los administradores podemos gestionar un poquito de esto. Trabajando con diferentes programas de habilidades gerenciales, de habilidades blandas, de competencias blandas, de capacitaciones de empoderamiento, capacitaciones de comunicación y diferentes, fortalecer esa parte de las personas. Y medirlas a través de evaluaciones de desempeño que nos pueden identificar esos factores, cómo ha sido un antes y cómo ha sido un después. Estos dos factores, temperamento y el carácter, hacen la personalidad.
Entonces, personalidad es la forma en que una persona reacciona y actúa en la vida. Eso es la personalidad. Es bastante constante y en general se mantiene estable durante toda la vida y gran parte de ella. Puede cambiar, pero en forma gradual y lenta. La personalidad es única y jamás dos personas tienen una personalidad igual. La configuración de cada una es única. Sigamos. ¿Sí? Vamos a hablar de 4 temperamentos básicos. Hay muchos test sobre temperamentos, muchos. Sin embargo, estos 4 son los pioneros y de ahí salen hasta 16 temperamentos según otras métricas. Pero vamos a hablar de 4 temperamentos básicos que se identifican en las personas. Todas las personas tienen temperamento. Y por eso esos diferentes test de que nos hacen, las test de personalidad. ¿Han escuchado en recursos humanos que nos hacen el test de personalidad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Todas las Sí. empresas conocen cuáles sus áreas. En recursos humanos no lo he escuchado, ok. Todas las personas tienen temperamentos básicos que se pueden identificar. Y estamos desde temperamentos extrovertidos a introvertidos. Sentimientos y hechos. Y para efectos de examen, vamos a tomar estos 4. Temperamentos. Introvertidos están los melancólicos y los flemáticos. Extrovertidos están los coléricos y los sanguíneos. Vamos a hacer en este momento, hagámoslo. Un test, todos lo van a responder y en la lista, ya publicó la lista, Ligda. Okay. En la lista de mañana. Sí, Linda, así es. En la lista de mañana vamos a colocar cuál es nuestro temperamento primario y nuestro temperamento secundario. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Vamos a darle el test de temperamento. Perdón, ¿qué lista? Lista de asistencia para mañana. Ah, no la vi. Mañana no, perdón, mañana Sí. no. Yo sigo todos los días, pero solo tengo 2 o 3 días a la semana con ustedes. La lista de asistencia del viernes, si gustan. Vamos a ver. ¿O conocen ustedes cuál es su temperamento? Denme un chance, solo busco el... Denme un chance.
Estoy buscando el enlace para hacerlo en línea. Ujú. No lo ubico, vamos a ver. Tengo un test que no es... Aquí está. Lo que vamos a hacer con esto, mejor no era asistencia, mejor para hacer una conciencia del yo, vamos a establecer e investigar la combinación del temperamento dominante y el temperamento secundario. Entonces, vamos a hacer un ensayo en relación a nuestro temperamento. ¿De acuerdo? Les voy a compartir el enlace por esta parte para que nos podamos ir a desarrollar nuestro test de temperamento. ¿De acuerdo? ¿Sí ya visualizan lo del test Sí. de...? Ok, perfecto. Ahorita lo hacemos, ¿verdad? Sí, ahorita lo pueden hacer. Entonces, el ensayo es para entregar antes de clase del día viernes. ¿Cómo es un ensayo de nuestro propio yo? Pues no debe ser, es personal. Me asusta, Lick. El viernes. Sí, es el viernes, es el temperamento. No, Lick, es que dijo el ensayo es antes de clase. Yo, en 10 minutos. No, del día viernes, el día viernes. Se los va a publicar en... bueno, el tema básicamente va a ser... temperamento. Ahorita se los voy a mandar por esta vía para que ustedes tengan. Sábado no. Sábado no. Viernes, porque el viernes vamos a seguir hablando de este tema. Y necesito que tengan conocimiento de su temperamento, dominio en relación a las fortalezas y debilidades de su temperamento. Lick, un ejemplo. ¿Un ejemplo de? Así como usted dice que necesitamos un ensayo de nosotros referente a nuestro temperamento, me imagino que vamos a tomar en cuenta esto, ¿verdad? Si es melancólico, pero, o sea, ¿cómo lo definimos? No. En el enlace ustedes van a responder una serie de preguntas. Luego ahí les van a decir de que su temperamento es primario tal, en 80% colérico y en un 20% sanguíneo. La combinación de esos dos, ¿qué características? Usted va a investigar la relación de esos dos temperamentos, porque inclusive el mismo enlace le dice cuál es esa relación de juntando
esos dos temperamentos, melancólico y sanguíneo, por ejemplo, lo va a combinar. Y usted va a hacer un ensayo en relación a eso. Ya lo entendí, es que no sabía que teníamos este link, entonces a raíz de la respuesta que nos dé el link, ahí nosotros hacemos un ensayo. Así es. Ok. Ahí es. Esto es para el viernes, ¿verdad, licenciada? Exacto. Estas tareas me gustan porque como es de autoconocimiento, usted dice, ya sé por qué. Por medio de Classroom. En Classroom, sí. Disculpe, otra vez es que estaba respondiendo. O sea, ahorita que ya me salió mi resultado, yo el viernes tengo que hacer un ensayo de que por qué soy así. No porque es así, sino identificar, ya identificado. No, compañero. El link respondemos. El link lo responden ahorita si gustan para empezar, dando espacio a esta clase. En este caso, tienen que buscar esa combinación entre el temperamento predominante o dominante con el secundario. La combinación de esos dos en relación a su temperamento. Y usted dice, he identificado que tengo tales factores y que de alguna sí me relaciono con estas fortalezas y sí me relaciono con estas debilidades. Porque el té le puede arrojar, por ejemplo, el colérico, que es una persona impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso. Pero usted no me va a poner que de conformidad al test usted tiene colérico y que usted se identifica con todas las características. Que es prepotente, que es intolerante. No sé si me logro comprender. Sí, ya comprendí. Y con lo que no soy, pues no lo pongo. Así es. Ok, gracias. Ok. Con lo que usted percibe que no tiene. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya la mayoría terminó? Excelente. Adicionalmente, les voy a compartir en Facebook relacionado al tema de dominancia cerebral. Licenciada, disculpe, a mí no me carga el link que envió. No le carga. ¿A los demás sí les cargó? Sí, Ligda. Sí, licenciada. Sí, licenciada. A mí sí me cargó. No sé si... Tal vez es su internet. Bueno. Ok, si gusta, dejamos la clase hasta ahí y nos vamos nos vemos el día viernes. Nos toca clase. Terminamos, esperemos que terminemos el tema el día viernes
el día lunes iniciamos con nuevo tema. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias, Feliz licenciada. noche. Buenas noches. Noche, Feliz Madeline, noche. sí. Feliz noche, jóvenes. Hasta Feliz noche. luego.